Hola, hace algunos meses que entrevistamos al profesor don José Julio Perlado en La Aventura del Saber. Ya entonces nos comprometimos con él para cuando se publicara este libro, El proceso creador, esbozos para una escritura creativa, que acaba de aparecer en la editorial NetBiblo, la editorial del Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por todo. ¿Se puede enseñar? Porque usted lleva muchos años enseñando a escribir a los alumnos de las facultades de Ciencias de la Información, concretamente de la Complutense. ¿Pero se puede enseñar de verdad a escribir? Yo creo que sí, hay que enseñar a escribir fomentando la imaginación, haciéndose que se suelte la fantasía, cuidando el lenguaje, no teniendo miedo a las palabras, amando las palabras. Yo creo que sí se puede enseñar a escribir. Lo que pasa es que la gente tiene que leer mucho también. Digamos, yo me he encontrado con muy buenos alumnos y muy buenos cursos, ¿no? Pero será más fácil aprender a contar hechos, ¿no? Es decir, a relatar un hecho con orden, claridad en el discurso, que a inventarse una historia fantástica. Indudablemente, ¿no? Es más fácil. Hombre, el relatar un hecho con orden, claridad, el famoso escritor y célebre escritor Josep Pla decía que hay que tener un orden con las palabras, que los adjetivos tienen que cuidarse mucho, que hay que elegir muy bien los adjetivos, que el adjetivo debe ser eficaz y no brillante, no se puede caer en hacerlo bien por quedar bien, porque suene bien, ¿no? Lo que se llamaba la prosa sonajero, ¿no? Entonces, esa prosa sonajero no debe ser, ¿no? Tiene que ser una prosa eficaz. Pero la creación es otra cosa, ¿no? Es invención, ¿no? Hay una fórmula muy curiosa que dice que 2 y 2 son 4, pero ¿y si fueran 5, ¿no? Y entonces ese 2 y 2, 5 es el inventor, ¿no? Ese es el creador, ese es el artista, ¿no? Que dice, no, 2 y 2 no son 4, pero ¿y si fueran 5? Y empieza a escribir, ¿no? De hecho, es así porque además acaba de montar un taller, ¿no? Un taller literario en Internet. Un taller de escritura online, un taller de escritura online que yo invito ya a todos los que lo deseen, ¿no? Bueno, pues entonces un taller de escritura que yo he dado muchas clases en México, o varias clases en México, en Madrid he dado 14 años de cursos de creación y bueno, entonces lo que hago es, partiendo de una imagen, que la gente invente, ¿no? Que el lector invente, ¿no? Entonces tiene que inventar, para que transmitir al lector una historia tiene que hacerlo con detalles, ¿no? La vida está llena de detalles, ¿no? Y nosotros hablamos con detalles, no se puede hablar de la bondad, hay que escenificarla, encarnarla la bondad, ¿no? Entonces animo a que la gente, a través de esa imagen, cuente una historia, pero con detalles, se fije en los detalles, ¿no? Que es como entran las historias, ¿no? ¿Y qué han dicho otros escritores sobre el asunto, sobre la escritura creativa? Bueno, sobre la escritura creativa hay muchas opiniones, ¿no? Hay gente que no dice que la escritura creativa sirve para desfogarse, para comunicarse, para inventar un mundo, para crear otro, para pensar sobre sí mismo, para hacer una especie de meditación. Hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, cada autor, ¿no? Sí, dice cada una autor, cosa. ¿no? Pero el tema de la creación, por eso en el taller mío, pues respeto todas las opiniones, pero vamos, intento conducir al alumno hacia un más allá, ¿no? Más de la escritura, ¿no? Hacia una cada vez más perfección, ¿no? Y sobre todo tiene que leer mucho, leer bien y acompañarse de una buena biblioteca, ¿no? Mentalmente también, ¿no? Usted habla de que todo comienza con una idea. Sí. Y luego que hay que ocuparse de los detalles, que acaba de mencionarlo, de la intriga y finalmente de los personajes. Sí. Bueno, la intriga es importante, hay historias sin intriga, ¿no? Pero generalmente tiene una intriga. En la vida diaria nosotros tenemos personajes, tenemos intriga y eso hay que transmitirlo en un relato, ¿no? Y luego las ideas están en el aire, ¿no? Aunque parece una tontería, pero una escritora importante como era Virginia Woolf veía las ideas que eran como palomitas que revoloteaban por la casa, ¿no? Entonces cogía una idea, ¿no? Las ideas están en el aire. Yo muchas ideas de mis novelas he cogido ideas de repente que pasaban y que hay que apuntarlas en un cuaderno. Yo amo mucho los cuadernos, hay que apuntar las cosas rápidamente y además crear en los cuadernos, ¿no? No apuntar como si fuera una libreta de teléfono, ¿no? Sino ya sentarse y crear esa idea que se ha visto en los cuadernos. Y luego viene la intriga y luego vienen los personajes. Los personajes nacen de la observación, ¿no? Un escritor tiene que observar la vida, tiene que observar su familia, tiene que observar su entorno y de ahí reflejándolos o cambiándolos nacen los personajes, ¿no? Se construyen.
no están, pero lo que pasa es que la gente no observa bien, ¿no? Y no, claro, entonces yo me acuerdo de una señora que yo conocí en Madrid, en una plaza de Madrid, una harapienta, que me sorprendió porque estaba vendiendo flores en un sitio y entonces se lavaba en la trastienda de una perfumería, comía en la trastienda de otra y vivía allí en la plaza. Entonces, claro, entonces fue un personaje de una novela mía, ¿no? Porque me parecía, pero es porque la observé, ¿no? O sea, que hay que observar mucho, ¿no? Bueno, y ya tenemos un primer borrador. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después viene el tema de la paciencia, ¿no? Que yo soy un enamorado de la paciencia. Hay que olvidarse de lo que uno ha escrito para poder corregirlo. Hay que dejarlo reposar, ¿eh? Como el jardinero, ¿no? Hay que dejarlo reposar, no precipitarse. Yo nunca digo, en el taller de escritura también lo repito, que nunca hay que corregir esa noche ni al día siguiente. Las cosas tienen que calmarse y uno tiene que ver. Siempre pongo la misma ejemplo, ¿no? Que un pintor, cuando está pintando un cuadro, se da unos pasos hacia atrás para ver la perspectiva. Entonces, el escritor tiene que dar esos pasos atrás, que a veces no son pasos, sino son días, ¿no? O sea, son días en que el escrito queda en un cajón y uno ve con perspectiva lo que ha escrito, ¿no? Ahí es donde hay que corregir, ¿no? O sea, después de los pasos estos, ¿no? Entonces, nunca precipitar. Entonces, la gente se precipita corriendo a corregir. Claro, por la noche se ven los defectos de otra forma, ¿no? Diciendo, qué horror, qué he escrito esta mañana, ¿no? No, hay que dejarlo una semana, 10 días y mirarlo con otros ojos. Y cuando uno lee un relato y al final de todo dice, ¿quién habrá escrito esto? Y resulta que es uno, ese relato está perfecto, ¿no? Qué bien. Sí. El Lo que pasa es que hay que tener paciencia para llegar a eso, ¿no? Claro, mucha paciencia, ¿no? Paciencia. Y haber leído mucho y gustarle a uno mucho el oficio, ¿no? Porque es también un oficio, ¿no? Hay muchos escritores que hablan lo comparan con las plantas, cómo crecen las plantas por la noche. Entonces, la paciencia del jardinero, como he dicho antes, la paciencia del artesano, también los artesanos son muy importantes. El relojero, que tiene una paciencia tremenda con los detalles, ¿no? Y que todo se va, y cuando uno está cansado tiene que saber dedicarse a leer. No, sobre todo no precipitarse, ¿no? Nadie le corre a uno para escribir, ¿no? Claro. Hay un último capítulo de su libro del que no quisiera dejar pasar el tiempo para hablar de él un poco. La escritura de la autenticidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, la escritura de la autenticidad es que uno tiene que ser auténtico consigo mismo y honesto consigo mismo. Entonces, dada la baraúnta que hay de premios literarios, desde el Nobel hasta el último premio local de cualquier país, no se puede uno montar en esa pirámide o en esa rueda de querer ir a la fama, ¿no? Decir, bueno, ahora voy a una novela histórica porque hago una novela histórica, ahora una novela de Madrid porque hago una novela de Madrid, ahora novela. No, uno tiene que escribir lo que cree que debe escribir, qué es lo que queda, ¿no? O sea, la escritura de autenticidad es lo que uno cree que debe de escribir, ¿no? Aunque no vaya con la moda. Entonces, o sea, escribir en conciencia, claro, mirar hacia adentro. O sea, uno, como tantas cosas en la vida, uno tiene que ser auténtico, honesto consigo mismo. Entonces uno tiene que escribir, si no, las grandes obras no se han escrito por modas, ¿no? Claro. Al revés, luego ha habido modas que han seguido las grandes obras, ¿no? Pero no, entonces uno tiene que tener también otra cualidad, aparte de la paciencia, que es una especie de serenidad. Es decir, bueno, yo escribo esto porque realmente es lo que me llena, no lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Claro. Yo recuerdo a este propósito que Borges decía que las grandes obras de la literatura tenían nombres mediocres, ¿no? Títulos mediocres. Dice, pero bueno, quizá no baste un título mediocre para que luego se convierta la obra en una obra clásica, ¿no? Es decir, que... Es fundamental ser auténtico, ser honesto. Ser honesto en los eventos, o sea, escribir lo que uno cree que debo de escribir, aunque vaya en contra de cosas, bueno, aunque tenga pocos lectores, no sucede nada. O sea, lo otro es desasosegante. Es decir que, vamos, he dicho las novelas de misterio o las novelas históricas, y viene la avalancha que vienen los grandes almacenes de 400.000 novelas históricas que a los 3 meses se han olvidado, ¿no? Claro. Entonces, lo que queda es lo otro, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estos minutos tan extraordinarios. Gracias por el libro y gracias por esa nueva página de internet. Aparte del blog, tenemos ahora el taller de escritura. El taller de escritura. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias por estar. Hasta la vista, José Julio. Gracias.